Bien, hoy comenzamos una serie de mensajes titulados Jesús. Today we start a message series titled Jesus. Empezamos esta serie con una palabra en mente We started this series with one word in mind, y es esa maravillosa palabra Jesús. and it's that wonderful word Jesus. Esta será una de las series más hermosas y poderosas, le aseguro. I promise you this will be one of the most beautiful and powerful series, Y además de las más largas, porque vamos a hablar sobre Jesús de aquí hasta casi el final del año. and also one of the longest because we're going to talk about Jesus from now till almost the end of the year. Jesús ha sido, sin duda alguna, Jesus, without a doubt, el personaje más influyente de la historia. has been the most influenced a person in history. Pero a la vez ha sido el más controversial. But at the same time, he's been the most controversial. Él mismo dijo lo siguiente He himself said this en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Si me lo pasan ahí, porfa. Jesús dijo lo siguiente: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. In Revelation chapter 1 verse 8 says, he says, I am the Alpha and the Omega, says the Lord, who is and was and who is to come, El Todopoderoso. the Al Almighty. final de todo, en el último libro de la Biblia, Jesús mismo dice: yo soy el principio y el final, In the last book of the Bible, Jesus says, I am the beginning and I am the el end. que era, el que es y que ha de venir. I am the one who was, who is, and is to come. Ahora, lo que más llama la atención sobre Jesús, What really catches your attention about bueno, Jesus, no sobre Jesús, well, not about sino Jesus, sobre este mundo, but about this world, y es que aunque parezca mentiras, is that even though it may not seem like it, algunos todavía hoy se atreven a afirmar y a decir que Jesús nunca existió, there are people still today that try to affirm, that say that Jesus never que es existed, parte de la mitología judía. that he's part of Jewish mythology. O sea, que son las historias inventadas de dioses y que Jesús es uno de esos dioses inventados. Meaning that he is part of a made-up stories of gods, and Jesus is one of those made-up gods. Otros todavía hoy creen que Jesús fue un personaje ficticio que nunca existió. Other people nowadays still believe that Jesus was a fictitious character that never existed. Entonces quiero que empecemos este viaje que vamos a hacer para estudiar la vida de Jesús, So I want us to start out on this trip in studying the life of Jesus, haciéndonos esta pregunta: asking ourselves this question. ¿es posible Is it que possible Jesús no haya existido that Jesus did not exist, y que sea simplemente un personaje mitológico o ficticio? and that he is simply a mythological or fictional character? La pregunta es válida. It's a valid question. De hecho, en una de las publicaciones de la revista National Geographic, precisamente esa es una de las preguntas que ellos se hacen. In fact, one of the National Geographic magazines, one of the questions that they ask is this one. Y la respuesta contundente es que es absolutamente imposible, And the absolute answer is that it is impossible. porque la historia y no solamente la Biblia History, not just the Bible, confirma que Jesús realmente existió. confirms that Jesus really did exist. Esa pregunta que el National Geographic hizo en una de sus ediciones, The question that National Geographic posted in one of their magazines, la responde de esta manera. they answer it this way. Recuerden, no estoy citando la Biblia, estoy citando a una obra o una publicación del mundo, Now remember, I'm not citing the Bible, I'm citing a publication of the world. conformada la National Geographic por científicos y hasta agnósticos, The gente National Geographic que creen cualquier Dios. is made up of scientists and even agnostics, people that believe in all kinds of Y stuff. ellos responden de la siguiente manera. And this is how they answer it. Dice un autor que se llama Eric Meyers, responde así. An author named Mayer says this. Dice: no conozco un solo experto de los círculos convencionales que ponga en entredicho la historicidad de Jesús. Aquí. Mayer said, I don't know any expert of conventional circles that will Question. question the historicity of Jesus. Él es un arqueólogo y profesor de la universidad, This is a professor and an archaeologist de Universidad de Duke. in Duke University. Dice lo siguiente: He says this. los detalles se debaten desde hace siglos, pero nadie mínimamente serio pone en duda que haya sido un personaje simplemente, o que haya sido un personaje histórico.
Details have been debated through centuries, but nobody can really take serious or really question in doubt that he has been as a historical person. Otro autor, Byron McCain, que fue arqueólogo y profesor de historia en la Universidad Atlántica de Florida, dijo lo siguiente: Another author, Byron McCain, an archaeologist and a professor of history in the Atlantic University in Florida, said, no se me ocurre ningún otro caso que cuadre tan bien en su contexto temporal y espacial, pero cuya existencia se niegue. I cannot think of any other person that comes from a temporal and spatial existence, but whose existence is still being doubted O or sea, denied. lo que está diciendo, no entiendo cómo alguien que fue parte de la historia Basically, what he's saying is, I don't understand how somebody that was part of history se ha negado por tanta has gente. been denied by so many people. Empiezo de esta manera I'm starting out this way porque algunas personas todavía hoy because some people, even still now, se atreven a decir que Jesús no existió. can dare to say that Jesus never existed. Ahora, puede ser que una persona crea o no crea que Él es Dios, It could be that a person believe or not believe that he is God, o en lo que Él hizo. or believe in what he did. Pero nadie puede, con But- hechos científicos e históricos, negar que fue un personaje de la historia. But scientifically and historically, nobody can deny that he was a historical person. Aunque existen personas que niegan que hizo milagros Even though there are people that deny that he performed o miracles, niegan su divinidad, or people that deny his divinity, no se atreven a cuestionar su existencia. they don't dare to question his existence. Dice lo siguiente: los datos de que Jesús hizo determinadas cosas en Galilea, en Jerusalén, y que murió ejecutado, cuadran perfectamente en un escenario histórico muy concreto. The information about the things that Jesus did in Jerusalem and Galilee really fit in an executed manner. They fit perfectly like pieces of a puzzle. Dice, entonces podemos afirmar lo siguiente, So that we can affirm this. y es que Jesús es un personaje histórico y existe suficiente evidencia para demostrarlo. Jesus is a historical person and there is enough evidence to prove it. Ok, entonces digo esto para que de una vez saquemos de nuestra mente, ¿será que existió o no existió? I say this to pull out of our minds the question of could he have existed or not. De hecho, con respecto a Jesús, hay por lo menos tres grandes fuentes de evidencia con respecto a su vida histórica. In regards to Jesus, there are three sources of basic information about his life. La primera es que existen al menos 27, perdón, me brinqué uno, ¿verdad? Si le di doble. Existen 27 documentos dentro del Nuevo Testamento que confirman fechas, datos y cosas que sucedieron y que fueron reales. The first thing is that there are 27 documents in the New Testament that provide historical data about Jesus, specific date, places, and events. Alguien dijo lo siguiente: Somebody said this: ¿qué es lo que un historiador puede conocer sobre Jesucristo? what can a historian know about Jesus? Lo primero y lo más importante The first and the most important es que se puede confiar is that you can trust en los documentos del Nuevo Testamento in the documents of the New Testament que hablan sobre Él. that speak about him. O sea, yo sé que Jesús es real Meaning I know that Jesus is real porque tengo un libro because I have a book que, aunque no es un libro de historia, that even though it's not a history book, contiene datos históricos it contains historical que han data sido comprobados, that have been confirmed, que hablan sobre Jesús. that speak about Jesus. La segunda gran fuente de confirmación o de prueba con respecto a que Jesús fue un hombre real The second big source that tells us that Jesus was real es lo que llamamos a los padres de la fe, is what we refer to as the fathers que of the fueron faith. un grupo de historiadores, These were a group of historians, incluso algunos arqueólogos, including que en los archaeologists, primeros siglos that in the first centuries se dedicaron a confirmar la existencia histórica de Jesús. that dedicated their works to proving the historical existence of Jesus. Entre ellos unos primos de Faustino: Among them, Faustino's cousins, Policarpio, Eusebio, Irineo, Ignacio, Justino y Orígenes. Todos primos de a Faustino. bunch of guys with weird old names. Y tercero And lastly, es third, quizás la más importante, and maybe the most important one, y es que hay fuentes históricas no bíblicas y no cristianas, there are historical sources that are not biblical, muchos hombres que incluso empezaron a estudiar sobre Jesús para negar su existencia, including a lot of men that started studying Jesus to deny his existence, que de hecho al final terminaron
confirmándola. that in the end they ended up confirming his existence. Les voy a leer unos párrafos que son impresionantes. I'm going to read you a couple of paragraphs that are impressive. Este es un párrafo escrito en el año 112, This is a paragraph that was written in the year 112, escrito por Cornelio Tácito. written by Cornelio Las que están Tácito. embarazadas ahí tienen para que puedan llamar a su próximo hijo así, Cornelio Tácito. All the ladies that are pregnant, that's a good Un- name, Cornelio Tácito, that you can choose. Un historiador romano A Roman historian, que, refiriéndose al incendio provocado por Nerón en Roma, that when he was referring to the fire provoked by Nero in Rome, en el año 112 después de Cristo, in the year 112 after di- Christ, dijo lo siguiente, escuche. he said this: Dice, para suprimir el rumor o para eliminar el rumor, to suppress the rumor, to eliminate the rumor, él, o sea, Nerón, he, meaning Nero, responsabilizó falsamente a las personas llamadas comúnmente cristianos. falsely made responsible the people known commonly as Christians. Y no solo eso, sino que los castigó con las más refinadas torturas. And not only that, but he punished them with the most incredible of punishments, or refined punishments. Cristo, el fundador del nombre, Christ, the founder of the name, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reinado de Tiberio. O sea, se le hizo justicia, sí. He O sea, was- se condenó. he was condemned by Ponce Pilato, by Ponce Pilate, who was a ruler in Judea. Ajá. Otro historiador, Another historian, otro nombre para las señoras, Luciano, another name for the ladies that are pregnant is Luciano. trató de rechazar el cristianismo He tried to reject Christianity, y dijo lo siguiente: and he said this: el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo, refiriéndose al cristianismo. referring to the man that was crucified in Palestine for having introduced this new cult into the world. Quizás- Christianity, referring quiz- to Christianity. Quizás el relato antiguo más maravilloso, no cristiano, Or the oldest narration probably that we can find that is not Christian, lo hizo Flavio Josefo, was made by Flavio Josefo, un historiador judío que dijo lo a siguiente: Jew historian, that said this: ahora bien, all right, now well, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús. around this time there was a wise man named Jesus. Si es que es lícito llamarlo hombre, If it's right to call him a man, pues era hacedor de milagros, because he was a maker of miracles, un maestro tal que los hombres recibían la verdad que les enseñaba. a teacher such as that man would receive the truth that he would teach. Atrajo así a muchos judíos y los gentiles. He brought to himself a lot of Jews and Gentiles. Él era el Cristo. He was the Christ. Y cuando Pilato, And when Pilate, a sugerencia de los principales entre nosotros, guided by the majority of us, meaning us, lo condenó a ser crucificado, condemned him to be crucified, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, those that loved him from the beginning did not forget him. pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, He showed up back alive to them on the third day, exactamente como los profetas lo habían anticipado, exactly as the prophets had anticipated, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas and fulfilling 10,000 other wonderful things respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. in respect to his person that had already been proclaimed prior. Y la tribu de cristianos, And the tribe of Christians, llamados de ese modo por causa de él, called such because of him, no ha sido extinguida hasta el presente. has not been extinguished till this day. Qué maravilloso, ¿verdad? That's wonderful. En labios y en el escrito de un hombre que ni siquiera tenía planes de ser cristiano. In the lips and in the words of a man that had not been planning to be a Christian. De hecho, In fact, el Talmud, the Talmud, los judíos tienen dos Talmudes. the Jews have two Talmuds. En uno de ellos se refiere a Jesús como Ben Pandera In one of them, they refer to Jesus as Ben Pandera, o Jesús Ben Pandera. or Jesus of Ben Pandera. Es curioso porque esa palabra pandera It's interesting because that word Pandera es una palabra burlona de la palabra griega partenos, is kind of a mocking word of the word Partemus, que the significa, Greek word Partemus, virgen. that means virgin. O sea que de manera burlona se referían a Jesús como el hijo de la virgen. So they were mocking Jesus, referring to him as the son of the virgin. Y dice en el Talmud babilónico, dice lo siguiente: y lo colgaron en la víspera de la Pascua. And in the
el Talmud, ¿cuál? En el Talmud The babilónico. Babylonic Talmud, they refer to him how he was hung during the Passover. Entonces, vea qué interesante. So look how interesting. No hay forma There is no way que alguien pudiera decir, for somebody to say, yo no creo que Jesús existiera. I don't believe that Jesus existed. Porque es como decir, Because it would be like saying, yo no creo que existiera Cristóbal Colón. I don't believe that Christopher Columbus existed. Ajá. O no creo que existiera Abraham Lincoln. Or I don't believe that Abraham Lincoln existed. Porque hay suficiente evidencia histórica para decir que sí existió. Because there's enough historical evidence to show Quiz- that he did exist. Quizá la más grande y fuerte de todas The greatest and strongest of all es esa que usted tiene ahí. is probably the one you have El there. hecho de que nuestra historia The fact that our history fue dividida was divided. y hasta el día de hoy se usa, o para referencia se usa decir antes de Cristo o después de Cristo. To this day, we use it as a reference before Christ and after Y Christ. aunque algunos han dicho que debiéramos de evitar ser religiosos para hablar de Cristo y debiéramos de llamarle entonces antes de la era común y después de la era común. And there's people now that are pushing against that, saying that we shouldn't be religious, and so now they call it before the common era or after the common era. La realidad The es que reality todavía la gente sigue diciendo, is that people continue to say, hoy estamos en el 16 de agosto del 2020 después de Cristo. today, this is August 16, 2020, after Christ. Ahora, lo que sí no sabemos What we don't know es cómo se veía Jesús, is what Jesus looked like. ¿verdad? Es más, In fact, cierre los ojos. Usted close- que está ahí, close your cierre, eyes. cierre usted los ojos un momento que me está viendo ahí. Cierre los ojos. Right where we're at, just close your Le eyes. pregunto, ¿cómo se imagina Jesús Let me ask you, físicamente? how do you picture A ver, Jesus? ¿cómo se lo imagina? How do you picture him? A ver, ¿ya se lo imaginó? Did you imagine him? Ábralos. All right, now open your eyes. Ahora le voy a enseñar unas fotos de Jesús. I'm going to show you some pictures of Jesus. ¿Cuáles fotos? Nadie le pudo tomar fotos a Jesús. What pictures? Well, nobody was going to Vamos a take ver this a picture. cuál de esos se le parece más. So we're going to see which one of Y these you los que picture están more. viendo en línea, ustedes van a ir, le toman un screenshot, ¿verdad? Una foto a la pantalla para ver cuál es el que se le parece más al que usted tiene en su mente. ¿Listos? The ones that are watching online, take a screenshot of the one that you think looks more En la like the one that you think. historia ha habido muchas personas tratando de retratar a Jesús. Throughout history, there's been a lot of people that have tried to depict Jesus De todas las maneras posibles. in every possible way. Se ha retratado en lienzos, en canvas. They've pictured him in canvases. Se ha hecho esculturas de él. They've made sculptures of him. Todas tratando de describir e imaginar cómo era Jesús. All of them try to describe how Jesus looks. Sí, el de centro también es una pintura de Jesús. Yes, the one in the middle is also an image of Seguramente Jesus. esa se la tomaron cuando venía del desierto después de 40 días de no comer. They probably took that picture after he left the desert and he hadn't eaten 40 days. Y pareciera que en el tiempo de Jesús también había de esos aparatitos para hacerse los Los rizos. ¿cómo le llaman ustedes? Rizos. Los curly, sí, pero sí, los rizos, pero no, le tienen un nombre para eso, eso que ustedes le llaman. Anyways, it ¿Ok? seems that during the time of Jesus, they also had the curling iron so that he could curl his También hair. existen aquellas ideas y conceptos sobre Jesús There's also ideas and concepts about Jesus con cara de otras culturas. with faces of other cultures. Vea un Jesús, yo le aseguro que usted nunca había visto un Jesús chino, ahí está. You've probably O never seen japonés, no sé qué será. You've probably never seen an Asian Jesus Ajá. like that, right? Como a otro Jesús con una bola de cristal en la mano. Ese like- es Jesús místico. Or like another Ajá, ¿lo ve? Jesus with a crystal ball in his Ese, hand. ese very lee la bola de mystical. cristal también. That one reads the crystal ball too, apparently. También tenemos aquellas imágenes que son raras. Then we have those images that are weird De un Jesús raro, of a Jesus that is weird, feo, ugly. ¿verdad? El del centro parece que ha estado en drogas como por 5 The años. one in the middle looks like he's been on drugs for like 5 years. Y otra vez, And again, imágenes hechas en el contexto de una cultura. images made in the image of a culture. Ustedes nunca vieron a Jesús con sombrero, ¿qué será ese? De Chow Mein. You've never seen Jesus with a hat like that. Chow like Mein a- es una comida, like a perdón. Chow Mein. No, the Chow Mein, Sombrero that's a de food. Chow Mein, The Chow Mein salvando a Pedro que también andaba con un sombrero de ese tipo. trying ¿verdad? to save Peter who was wearing the same hat. Ya me está dando hambre. I'm getting Y hungry. llegamos a las estilizadas imágenes de Jesús, que tal vez esas son las que más se parecen a las que ustedes tienen en su mente, And now ¿verdad? we get to the stills of Jesus that probably look a little bit more like what you had in mind, right? Especialmente a
la última donde ya Jesús empieza a tener el color de los ojos más clarito. Especially the last one where his eyes are starting to get a little bit clear. No crea que solamente blancos hay de Jesús o Jesús blanco. There's not just white Jesus. También hay negros. There's also a black Ajá, Jesus. hay Jesús negro también. There's a black Jesus too. Jesús rubio, There's a blonde Jesus. negro There's a black Jesus. y de ojos azules. And there's a blue-eyed Jesus. Como el famoso Jesús de Nazaret, recuerdan el de la película de Franco Sefirelli que tenía los ojos azules y una mirada profunda. Like the famous Jesus of Nazareth from the movie, remember, with the blue eyes and he had a deep look. Y entonces ahora lo que hacemos es buscar a un Jesús que tenga caras como esas. So now what we do is look for a Jesus that has Ese faces like this. es el Jesús típico, This is the typical Jesus de cara bonita, of a nice una face, barba bien of cortada, a really well shaved su beard. pelo rubio bien, tiene rince, ¿verdad? Maybe- Tiene un rince para que se le enfaticen los colochos Cleared o los hair, rizos, right? ¿verdad? He's showing off his Algunos incluso Some even han tratado de hacer basado en ese supuesto sudario de Turim, some have even tried to take the mantle of Turin ajá, y tratar de recrearlo para tener algo como eso. and they've tried to recreate it to have something like this. Sin embargo, However, la realidad es que no existe the reality is that there is ni una sola foto, there is not one picture Jesús. of Jesus. ¿verdad? Y Dios se aseguró de que Jesús viniera en una época And Jesus made sure, and the Lord made sure that Jesus came during a time en donde no hubiera cámaras digitales. where there were no digital cameras. Porque más que buscar a alguien con un aspecto de artista de televisión, Because more than looking for somebody that looks like a celebrity, el Señor quería que quedara en nuestra cabeza the Lord wanted to keep in our heads Isaías capítulo 53, Isaiah chapter que quiero que 53. busque en este momento. That I want you to pull it up right Búsquelo, now. Isaías 53. If you would, please pull it up. Isaiah 53. Búsquelo. Dice, ay, no lo trajo escrito. No, tiene que buscarlo. Oh, you didn't bring it? You didn't have it on the screen? No, you got to look for it. Esta es quizás la única descripción This may be the only description de Jesús, of Jesus. porque curiosamente Because it's funny, no vamos a encontrar una descripción física de Jesús en ninguno de los evangelios. we're not gonna find a physical description of Jesus in any of the ¿No Gospels. le llama la atención Doesn't it catch your attention cuando uno empieza a leer el Quijote de la Mancha? when you begin to read Don Quixote de la Mancha? Aparece una descripción de cómo era él. There's a description of what he looked like. La mayoría de los libros The majority of books describen a su personaje principal lo mejor posible. describe their main character as best as they can. Sin embargo, la Biblia no lo describe. However, the Bible doesn't describe A him. ninguno de los autores bíblicos le llamó la atención o sintió el impulso de describirlo físicamente. None of the authors of the Bible that had that impulse to want to describe him physically. Tal vez porque la descripción Maybe because the description de Isaías 53 of Isaiah 53 era contundente. it was too strong. Dice así, It says this. voy a leerlo solo en español porque es largo. Usted me sigue en inglés y lo está leyendo en inglés. We're going to read it in Spanish because it's really long, Dice, so just follow along in ¿quién English. ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. Vea la descripción. Look at the description in verse 2. No había en él, ¿qué dice? He had no form or Belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. O sea, léalo en inglés, Faustino, ese versículo. Verse 2, it says, he grew up before him like a young plant and like the root out of dry ground. He had no form or splendor that we should look at him, no appearance that we should desire him. O sea, que Meaning era un hombre that he was a man que no era extraordinariamente guapo. that was not extraordinarily handsome. Ahora, puede ser que esté describiendo a ese Jesús agonizante hacia la cruz, Now, it could be that it's describing the Jesus that is starting to agonize on his way to the cross. pero describe algo más importante que su color de ojos. But he's describing something more important than Vea his lo que color, dice el versículo 3. than his eye color. Look at verse 3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4.
Verse 4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Versículo 6. Verse 6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad o el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Verse 7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la obra del Señor. 11. Verse 11. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Es una descripción It's a description literal that is literal de las últimas horas de la vida de Jesús. of the last few hours of the life of Jesus. Lo curioso es que es una descripción hecha 750 años antes de que sucediera. The funny thing is that it's a description that was made 750 years before it actually Y happened. dice que Jesús And it says that Jesus no era un hombre físicamente extraordinario. was not physically extraordinary Lo looking. extraordinario es What was extraordinary no was su pelo, not his hair, su barba, not his beard, sus ojos azules, not his blue eyes, sino su obra, but his works, lo que él hizo como persona. what he did as a person. De hecho, si tuviéramos que imaginarnos a Jesús, So if we had to picture Jesus, tendríamos que imaginarnos a alguien como ese. we had to picture somebody like this. Porque Jesús además no pudo, era muy difícil que tuviera el pelo largo. It was very difficult for Jesus to have had long hair. Esta es una imagen generada por computadora después de analizar los cráneos de judíos del área de Jesús en su época. This is a computer generated image after they analyzed skulls of the area from that era. Jesús era una persona común y corriente, Jesus was just a common individual, capaz de confundirse con el montón, capable of going through the crowds and not being known. cosa que pasa un montón de veces. People that think something that happens all the time. Imagínense lo difícil sería tratar de perder a Faustino Imagine how difficult it would be to lose Faustino en un grupo de asiáticos. in the group of Asians, with a group of Asians. Sería difícil, It ¿verdad? would be hard, right? Empezando por qué? Starting with what? Por la altura. Of the height. Cada vez que grabamos un video, Every time we record a yo tengo video, que subirme en algo por lo menos para estar un poquito más I have- iguales. I have to stand on something so we could be a little bit on the same Pero size. Jesús no tenía ese problema Jesus didn't have that problem porque era común. because he was common. Tenía una cara común. He had a common face. Una cara que hasta les quiebra el corazón a más de una hermana que se lo imaginaba con sus rizos y su pelo largo y con su barba. No, no es así, no A es así. face that breaks the heart of any sister that imagined him like handsome De, with long hair. de hecho, es muy poco probable que usara el pelo largo. In fact, it's not very probable at all that he had long Porque hair. para los judíos usar el pelo largo era falta de cobertura. Because for the Jewish people, having long hair meant lack of Sí, covering. sí tuvo que haber usado barba. He had to have had a beard. Fue el mayor de sus hermanos. He was the oldest of his El siblings. tema de sus hermanos es un capítulo aparte. The subject about his siblings is just another chapter. No era ni flaco, He wasn't skinny. ni raquítico, ni debilucho como lo presentan en muchas películas. He wasn't like a skeleton like a lot of movies show him. Tuvo que haber sido un hombre, de hecho, más bien fuerte, He had to have been a strong man porque era carpintero, because he was a carpenter. no solamente de los que hace muebles de madera, Not only of the ones that do furniture sino with de wood, los que hacen marcos de puertas, but the ones that do frames for doors, las vigas para las casas. the beams for the houses. Y era un hombre que tenía que transportar y trabajar la madera con herramientas muy primitivas. So it was a man that had to transport wood with very primitive
primitive tools. capaz de soportar la golpiza que soportó sin morirse. He had to have been able to take the beating that he took without dying. Definitivamente no era blanco. So he was definitely not white. No, definitivamente. That's a Y definite. muy poco probable que tuviera los ojos azules. And it's not very probable at all that he had Y blue viene la eyes. que más me gusta de todas. And here comes the one that I like the Se best. vestía como cualquier persona normal de clase media. He dressed like anybody else of medium class. Yo no sé de dónde sacaron I don't know where we got the entonces idea que then los siervos de Dios deben vestirse diferente a las demás personas. that the servants of God have to dress different than everybody else. Eso es otro tema. That's another subject. Ahora, si bien ya establecimos que Jesús es histórico, So if we've established that Jesus is historical, si establecimos que no se parece a como nos lo han pintado por años, we've established that he does not look the way that he's been depicted for many years, y que la Biblia no lo describe físicamente porque no quiere que le pongamos atención a eso, and the Bible doesn't describe him physically because he doesn't want us to pay attention to his, sino his a physical look, la obra que iba a realizar. but to the works that he was going to do. Quiero terminar con algo que me llama mucho la atención, I want to close with something that really catches y my es attention. lo que dijo él de él mismo. And it's what he said about himself. En Marcos capítulo 14, versículos del 61 al 64, usted lo tiene en su pantalla, vea lo que dice. In Mark chapter 14, verses 61 through 64, you have it up on the screen. Está siendo juzgado He's being judged. por Poncio Pilato, bueno, Right. por el Sanedrín antes de ser enviado a Poncio Pilato. Or he's being judged by the Sanhedrin before he's sent to Pilate. Y dice en el versículo 61, ¿eres el Cristo, el Hijo del bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Again, the high priest asked him, "Are you the Messiah, the Son of the Blessed One?" Y Jesús dijo, sí, yo soy. And Jesus said, "Yes, I am." Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y viniendo en las nubes del cielo. And Jesus said, "You will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One." A ver si pasa. Y dice, ¿para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, rascándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos condenaron como digno de muerte. Why do we need any more witnesses? He asked. You have heard the blasphemy. What do you think? They all condemned them as worthy of death. A ver, algo pasó y no me di cuenta. Something happened and I didn't realize. ¿Por qué creen ustedes que el Sanedrín, el sumo sacerdote, reaccionó de esa manera? Why do you think that the high priest reacted Le this dijeron, way? ¿tú eres el Hijo de Dios? They asked him, "Are you the Son of God?" Y él dijo, sí, yo soy. He said, "Yes, I Y él am." inmediatamente el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras Immediately, the high priest just messed up his clothing, y dijeron, vamos a matarlo. and they said, "We're going to kill him." ¿Qué fue lo que pasó? Well, what ¿Qué happened? fue lo malo que dijo? What did he say that was so wrong? ¿No les parece un poco exagerada? Don't you think that it's a little bit Les exaggerated? pongo otro pasaje que les va a ayudar. Let me give you another passage that's going to En help. Juan 10:31 Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. John 10:30 says, "I and the Father are one." Y dice, una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas. And it says, again, his Jewish opponents picked up stones to stone him. Para todos nosotros es normal escuchar decir, yo soy el Hijo de Dios. To all of us, it's normal to hear somebody say, "I'm a son of God, I'm a Y child of God." aquí está diciendo, el Padre y yo somos uno. And here he is saying, "The Father ¿Cuántos and han I are sabido one." eso por años? How many of you have known that for Ajá, years? que Jesús dijo que él y el Padre eran uno. That Jesus said that he and the Father Ajá. were one. Pero esa fue la razón por la que lo mataron. But that was the reason why he was Porque killed. para los judíos era una blasfemia. Because for the Jews, it was a blasphemy. Y aquí quiero terminar en estos minutos que me quedan. Póngame mucha atención, And por in the favor. last couple of minutes I have, I need you to pay very close attention. Jesús afirmó Jesus affirmed que él era Dios. that he was God. No dijo, He didn't say, yo soy un siervo de Dios. "I am a servant of God. Yo soy el enviado de Dios. I am the one sent by God." No solo dijo que era hijo de Dios en el sentido general, Not only did he say that he was a son of God in a general sino sense, que en esencia él dijo, yo soy el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, por lo tanto yo soy como Dios. but in essence he said, "I am the only begotten of God, and in essence I am God." Y por esa razón, And for that reason, los judíos the Jewish se people levantaron rose up y dijeron que estaba and blasfemando they said that he was porque blaspheming no es posible because it's impossible que un hombre for a man diga to say que es Dios. that he is God. Puede decir que es criatura de Dios, They can say that they are a creature of puede God. decir que es hijo de Dios en el sentido
amplio, They can say they're a child of God in the ample sense. pero no decir el Padre y yo somos uno, somos lo mismo. But they can't say that the Father and I are one, that we are one and the same. A nosotros eso no nos mueve nada. That doesn't move us. It Pero doesn't eso, shake us. esa fue el fuego que encendió la ira But that was the spark that unleashed the rage de los judíos from the Jews que no podían aceptar that could not que un accept ser humano dijera que era hijo de Dios. that a human would say that they were a child Y of póngame God. atención a esto, por favor. Y usted que me está viendo, Pay attention to se this. lo those van a of you that are enseñar en la watching. pantalla a los que nos están viendo. They're going to Vea, put it up on the screen if you're watching online. esto se llama el trilema de Jesús. This is called the tri-problem, Lima, the trilema ajá, of de Jesus. Jesús. ¿Ok? El trilema de The Jesús. trilema of Son Jesus. tres cosas, These are three things que pudieran ser posibles that could be possible y que podrían contradecirse unas de otras. and that could contradict one another. Este es quizás uno de los cuadros más maravillosos que yo aprendí recién convertido. This is maybe one of the most beautiful frames that I learned when I was a new convert. Y es que Jesús afirma que Él es Dios. And that is that Jesus affirms that he is God. Ante esa afirmación hay solamente dos alternativas. At that affirmation, there are only two alternatives. Sus afirmaciones son falsas His affirmations are either false o sus afirmaciones son verdaderas. or his affirmations are true. Ajá. Si sus afirmaciones son falsas, hay dos posibilidades. If his affirmations are false, there are two possibilities. Por eso es el trilema, That's what is the porque hay trilema. tres opciones. Because there are three options. Él lo que está diciendo es falso y él lo sabe. What he's saying is false and he knows it. Él se presenta y dice yo soy Dios. He presents himself and he says, I am God. Quiere decir que él estaba engañando a la gente It deliberadamente. means that he was deliberately tricking people. Quiere decir además que él era un mentiroso, It also means that he was a liar, que era un hipócrita, that he was a hypocrite, que estaba endemoniado that he was demon possessed, y que era un imbécil and that he was an idiot porque murió por eso. because he died for that. Murió por una mentira que él mismo inventó, He died for a lie that he himself made. si él lo sabía. If he knew it. Pero pudiera ser que él estaba equivocado But it could have been that he was wrong y no lo sabía. and didn't know it. Quiere decir This means que si no lo sabía, that if he didn't know it, él estaba sinceramente engañado. he was truly deceived, sincerely. Estaba sinceramente He engañado. was sincerely deceived. Como tanta gente que hay ahora que sacan reportajes que dicen yo soy el nuevo Mesías, Like a ¿verdad? lot of people that come out on the news or whatever, where they say, I'm the new La mayoría Messiah. son sinvergüenzas. The majority of them are just charlatans. Quiere decir que entonces Jesús, This means that Jesus, si él no sabía if he didn't know que él estaba engañado, that he was deceived, queda clasificado como un lunático, como un loco. then he's classified as a lunatic, a Es crazy man. como que yo creyera It's as if I were believed que to yo believe soy Napoleón Bonaparte reencarnado. that I am the reincarnation of Napoleon. ¿Ok? Que Faustino creyera que él es la reencarnación de Benjamin Franklin. For Faustino to believe that he is a reincarnation of Benjamin Franklin. ¿Cómo llamaría usted a una persona así? How do you classify a person like that? Está loco. They're crazy. Ahora, Now, existe la otra opción there is the other option, y es que sus afirmaciones fueran ciertas. that his affirmations were true. Si sus afirmaciones son If ciertas, his affirmations were true, Él es el Señor, then he is the Lord. Él es Dios He is God. y solamente hay dos alternativas ante esa realidad. There are only two alternatives in that reality. O se acepta You either accept it o se rechaza. or you reject him. Póngase de pie, por favor. If you would please stand. La pregunta es, The question is, ¿cuál es tu decisión? Ahí está en inglés para que lo vean en inglés. what is your decision? ¿Cuál es tu decisión? What is your decision? Entonces, hoy lo único que hice fue básicamente empezar este proceso, So all I did today was basically start this process, eliminando varias cosas de nuestra mente. La primera, eliminating a few things from our heads. Number one, el siquiera creer o cuestionar si Jesús fue un hombre histórico, si lo fue. if you want to believe, you're going to question whether he was a historical person, the answer is he is a historical person. No hay la menor duda. There is absolutely no doubt Lo about that. confirma la iglesia, The church confirms lo it. confirma la historia. History confirms it. Lo segundo The es second thing is que
no sabemos cómo se veía We don't know what he looked y like. que eso no es tan importante And that is not as important como lo que él hizo. as what he did. Si usted ve, If you see, la religión religion se ha dedicado a distraernos has dedicated itself to distract us por siglos, for centuries, tratando de mostrarnos a Jesús trying to show us Jesus para que pongamos nuestra atención en lo externo de cómo se ve so we can put our attentions on the external of what he looked y que like no entendamos lo que él hizo. and that we might not understand what he did. Pero lo último es But the last thing que is, hoy tenemos que tomar una decisión. today we have to make a Los que decision. estamos aquí The ones that are here y los que me están and the viendo. ones that are watching. Jesús solamente pudo haber sido el mentiroso más grande de la historia Jesus could have only been the biggest liar in history cuando dijo yo soy when Dios. he said, I am God, O puede ser que esté diciendo la verdad. or he could be telling the truth. Puede ser It could be que tú aquí o tú que me estás viendo por el internet that you that are here, or you guys that are digas, watching online, yo no creo que Jesús that you might say, I don't believe that Jesus sea el Hijo de Dios. would be the Son of Bueno, God. tienes un problema Well, then you have a problem in your hands porque hay un trilema. because there's a trilemma. Si él dijo If he said it, que él era if Dios he said that he was God y no era cierto, and it wasn't true, o era un mentiroso he was either a liar o era un lunático or he was a lunatic que murió por eso. that died for that. Sin embargo, However, desde que Jesús murió since Jesus y died, especialmente porque resucitó, and especially because he resurrected, la tribu, the tribe, como dijo Flavio, que creo que like fue, Flavio, I think it was la that said, tribu de cristianos the tribe of Christians no se ha podido extinguir has not been able to be porque seguimos extinguished. creyendo que lo que dijo de él es cierto. Because we continue to believe that what he said about himself is true. Cuando dijo el Padre y yo somos uno, When he said the Father and I are one, estaba afirmando que él es Dios. he was affirming that he is God. Y por lo tanto, And therefore, ante esa realidad, at that reality, viene una pregunta para ti. a question rises for you. ¿Lo aceptas Do you accept him o lo rechazas? or do you deny him? No hay término medio. There is no middle A ground. Jesús o se le acepta You either accept Jesus o se le rechaza. or you reject Jesus. Quiero pedirle a todos que cierren sus ojos, I want to aquí ask los que están everyone aquí. to close your eyes. Y a ti que me estás viendo por And internet, you that are watching online, quiero hacerte la pregunta. I want to ask you this question. ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón Have you accepted Jesus in your heart como tu Señor y Salvador as your personal? personal Lord and Savior? Si lo has hecho, If you have done so, dale gracias. give him thanks. Pero si nunca lo has hecho, But if you've never done si estás so, aquí if you're here y nunca has dicho, Jesús, and you have never said, Jesus, yo acepto que tú eres el Hijo de Dios. I accept that you are the Son of God. No solamente que eres un hombre real, Not only that you are real, sino que acepto but that I accept que eres el Hijo de Dios, that you are the Son of que God, eres Dios that you are God, y que yo o te rechazo o te acepto. and that I either reject you or I accept Y you. hoy mi decisión My decision es aceptar is to accept que tú eres el Hijo de Dios. that you are the Son of Si God. tú eres esa persona aquí, levanta tu mano. If you are that person here, raise your hand. Y si hay alguien viéndonos en el internet, And if there is somebody watching online, quiero que hagamos esta oración. I want us to do this prayer, Y especialmente los que me están viendo en el internet, especially those that are watching después online. de hacer esta oración, After doing this prayer, Evelyn va a interactuar contigo Evelyn is going to interact with y te you, va a pedir and she's going to ask que you nos cuentes to si tell tomaste us esa decisión. if you made that decision. Quiero que todos oremos. Padre, Let's all pray. Father, hoy yo confirmo right now I confirm que that Jesús Jesus es real. is real. Hoy confirmo Today I confirm que es un hombre real de la historia. that he is a real man in history. Pero más que eso, But more than vamos, that, dígalo en voz alta, come on, yo say it out loud. confieso I confess que Jesús that Jesus es Dios. is God. Y ante esa verdad, And at that truth, mi decisión hoy my decision today es aceptarlo is to accept him como mi Señor as my y Lord, como mi Salvador. as my Savior. Con mi boca With my mouth, yo proclamo, I proclaim, dilo, que Jesús and I say that Jesus es mi Señor is my Lord. y declaro And I que me declare entrego totalmente a that I Él give myself wholly to him. en el nombre de Jesús.